lo que consecuentemente implica la natural participación de los ombudsman ante el sistema interamericano. Según lo establece el artículo 102 de la Constitución mexicana ya reformada, la protección que deben realizar los ombudsman, cito, es de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, lo cual incluye los derechos humanos de fuente internacional contenidos en los tratados internacionales en que México es parte, abarcando tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales, cuya posibilidad de defensa debiera incluir todas las instancias habilitadas para tal efecto por el propio ordenamiento jurídico, aun cuando lo sea en los foros internacionales. En tal sentido, una protección de los derechos humanos parcializada al ámbito interno por parte de los ombudsman nacionales sería ajena a la concepción de universalidad de los derechos humanos y de la internacionalización de su defensa reconocida en esencia por nuestra Constitución. El segundo aspecto, el ombudsman como coayudante en la implementación de las decisiones de los órganos del sistema interamericano. Las decisiones emitidas por la Comisión Interamericana, así como las ordenadas por la Corte Interamericana, tienen un carácter obligatorio para los estados que descansa en la obligación general de respetar y garantizar los derechos y de adoptar medidas para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta de la OEA. En conformidad con lo anterior, la Comisión ha destacado que la función de los estados en virtud de sus compromisos internacionales es dar cumplimiento de buena fe a las decisiones emanadas de los órganos del sistema interamericano. En este sentido, la propia Corte Interamericana ha sostenido que, cito, el fin último de la Convención Americana en la protección eficaz de los derechos humanos y en el cumplimiento de obligaciones contraídas en virtud de la misma, los estados deben dotar a sus disposiciones de un efecto útil, lo cual implica la implementación y cumplimiento de las resoluciones emitidas por sus órganos de supervisión, sea la Comisión o la Corte, concluye la cita. Como ejemplo de aquellos campos en donde sería positiva una intervención de las instituciones nacionales de protección en el proceso de articulación entre los mandatos de orden internacional y su efectiva implementación en el ámbito interno, cabe mencionar por una parte, en el ámbito de las medidas especiales de protección, la presencia de las instituciones nacionales de ombudsman en los procesos de implementación de las medidas cautelares y provisionales dictadas por la Comisión y la Corte Interamericanas, respectivamente. El monitoreo por parte de las instituciones nacionales sobre el estado que guardan los derechos de los beneficiarios de medidas de protección especial. Y por otra parte, la remisión de información periódica a las instancias interamericanas respecto de la eficacia de las medidas de protección adoptadas por el Estado. Por otra parte, en el ámbito del cumplimiento de las sentencias e informes emitidos por los órganos del sistema interamericano, podrían las instituciones del ombudsman de carácter nacional emitir un respaldo político para que las víctimas de violaciones a sus derechos reciban la reparación solicitada por la Corte o la Comisión de manera oportuna, o bien la vigilancia sobre el estado de cumplimiento de las diversas decisiones de los órganos interamericanos en materia de reparación, o bien la emisión de recomendaciones a las autoridades específicas encargadas de cumplir con las reparaciones ordenadas por los órganos interamericanos. Cabe destacar que las decisiones de los organismos internacionales son dirigidas para el Estado en general y no para una autoridad específica. Por su parte, las recomendaciones de los ombudsman nacionales se dirigen a una autoridad específica, lo cual, conforme a la reforma al artículo 102 constitucional, se encuentra obligada a dar una respuesta fundada y motivada en caso de decidir no cumplir con la misma, como ya hacía referencia el doctor Carpizo. Bajo el marco jurídico mexicano, el impulso que pueda dar el ombudsman nacional a una autoridad interna
para el cumplimiento de un fallo del sistema interamericano a través de la emisión de las recomendaciones respectivas contribuiría significativamente al cumplimiento de las decisiones correspondientes, pues permitiría dotar a una decisión del sistema interamericano de fuerza jurídica para una autoridad específica en conformidad con el sistema normativo interno, lo cual suele complicarse en el caso de aquellos países como México que aún no cuentan con leyes de implementación de las decisiones del sistema interamericano. Así, la coordinación de los mandatos de fuente internacional mediante la voz de los ombudsman nacionales posibilita, enriquece e incrementa las expectativas de justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos que han acudido a alguna instancia internacional. Otro espacio importante a conquistar por parte de los ombudsman en los procesos de interacción entre la protección internacional y la nacional a derechos humanos es su actuación como impulsores de la incorporación de los estándares interamericanos en las leyes, políticas públicas y resoluciones de las jurisdicciones nacionales. Para lograr tal objetivo, es imperativo que los ombudsman se encuentren habilitados para asegurar, mediante los mecanismos de control existentes en el sistema jurídico, que las leyes aprobadas por los poderes legislativos, órganos legislativos, sean compatibles con la normativa y estándares interamericanos de protección a los derechos humanos, lo que a su vez implica se les permita un acompañamiento cercano y crítico a los procesos legislativos. En lo que concierne a la incorporación de estándares interamericanos en decisiones judiciales, cabría ponderar habilitar al ombudsman para impulsar y acompañar de manera estratégica casos en las jurisdicciones internas que, siendo guiados por una interpretación pro persona y la exigencia de incorporación de estándares interamericanos en un sentido amplio, permitan el desarrollo de los estándares más protectores de la persona humana. Sobre este aspecto, destaco que los tratados internacionales de derechos humanos no pueden ser comprendidos en su espíritu y esencia si no se entienden según la interpretación que han dado los órganos autorizados para su supervisión. En tal sentido, cuando me refiero a estándares interamericanos en un sentido amplio, hago alusión, por un lado, a toda la normativa interamericana que incluye tratados y declaraciones del derecho internacional de derechos humanos, y por el otro también a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y las decisiones de la Comisión Interamericana, aun en aquellos casos donde México no haya sido parte, y en cuanto a la obligatoriedad y vínculo me fue difícil decir vinculatoriedad de la jurisprudencia interamericana en el ámbito interno, y a la que también ya hizo referencia el doctor Carpizo.